Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a este subprograma Diálogo Pastoral. Como todos los miércoles, aquí de la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Zanjas de Camuy, felicitando y saludando a todos nuestros hermanos televidentes que nos ven a través de la cadena del milagro CDM Internacional, tanto aquí en Puerto Rico, en el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero, porque también se conectan a través de www.cdminternacional.com. Gracias a todos y cada uno de nuestros hermanos que también nos siguen en las redes sociales, en nuestra página en Facebook, cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. También agradecemos al ministerio sermoncristiano.tv por miércoles tomar esta señal que viene en Camuy, Puerto Rico, tomando esa señal y lanzándola en las diferentes plataformas digitales que tienen ahí como Facebook, Instagram, YouTube, Roku. Así que muchas gracias al obispo, gloria sea al Señor, Víctor Méndez, que el pasado viernes tuvo su ascensión ministerial a obispo ordenado de la Iglesia de Dios. Así que nuestros saludos, nuestras felicitaciones y a Dios sea la gloria. Así que, amados hermanos, tienen los teléfonos en pantalla para que nos puedan llamar. Tenemos un cuadro telefónico de hombres y mujeres, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, listos para recibir su llamada telefónica, porque al finalizar el programa, nuestro pastor invitado va a estar orando por cada una de esas peticiones. Así que siéntase en la libertad, llame marcando el prefijo 1-787-898-5410 y el 787-898-5120. Gloria sea el Señor. Aprovecho la oportunidad en este día porque hoy cumple mi hija menor, Joyce Kelly Nieves Vázquez, que está sirviendo allá en las Fuerzas Armadas, en el Navy, la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Joyce, te amo, Dios te bendiga, felicidades. La iglesia, tu familia, estamos orgullosos de ti y que sigas hacia adelante, que Dios cumpla su propósito y su ministerio en ti. Te amo, mi amor. Gloria sea al Señor. Me tenía que sacar eso del pecho, amado hermano. Gloria sea al Señor. Así que orgulloso de esta niña que Dios nos ha bendecido. Joyce Kelly significa soldada jubilosa. Y aquí, en este precioso día, un recién estrenado abuelo, nuestro pastor Isaac Ruiz de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Bajuras de Isabela. Amén. Pastor, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Pastor Orlando, y Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que siempre sintonizan tu programa. Y como dijiste, pues hace unos 3 meses ya Santo. Inaugurados como abuelos. Abuelo, gloria a Dios. ¿Cómo se siente en esa etapa de la vida de ser abuelo? Bueno, pues una etapa muy hermosa y como volviendo a vivir cuando uno empezó a criar, ¿verdad? Pero con otras perspectivas, con una madurez que uno pues no tenía tal vez cuando comenzó a criar. Así que es una etapa muy bonita que tanto este servidor como mi amada esposa, que me debe estar viendo por ahí, así que mi amor, muchas bendiciones. Pues estamos ambos disfrutándonos, ¿verdad?, este momento. Qué bueno, a tu hija, a tu yerno, gloria sea al Señor por esa gran herencia de Jehová, porque estamos celebrando en mayo el Día de las Madres, gloria sea al Señor. Ahora se acerca el mes de junio, Día de los Padres, y así que felicitamos a todas las madres y a todos los padres en estos meses, gloria sea al Señor, de celebración, que gracias a Dios le damos a Dios esa gran gloria y honra por hacernos, gloria sea al Señor, partícipe de esta gran bendición de ser padres y madres. Gloria sea al Señor. Hoy vamos a tener un tema sumamente especial porque en el mes de mayo hablamos acerca también de la educación. Muchos de nuestros estudiantes están finalizando sus clases, hay graduaciones, felicitaciones a todos y cada uno de ellos, pero también los seminarios bíblicos, los colegios pentecostales, gloria sea al Señor, los institutos bíblicos también están en esos cierres. Así que felicitaciones a todos
todos nuestros graduandos, en especial aquellos que se están capacitando en la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca del tema la importancia del maestro. Y para ello vamos a estar leyendo el pasaje bíblico que aparece en Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante, y dice: Espíritu Santo, amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crecemos todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria sea al Señor. Así que este pasaje en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, nos está hablando acerca de este rol importante que tiene el maestro, y también como los profetas, los apóstoles, los evangelistas y los pastores. Y quiero comenzar por eso, pastor. Escuchamos muchas personas enfatizar otros ministerios como el del apostolado, el de evangelista, el de profeta, el de pastor, pero no le dan la misma importancia al de maestro. ¿Por qué es eso? Bueno, por lo menos en lo que he podido analizar en nuestra sociedad moderna, se le ha dado un enfoque a los 5 ministerios que aparecen ahí, perspectiva jerárquica. Okay. Pero vamos a hablar un poco de qué es la educación cristiana. ¿Qué es la educación cristiana? Mira, la educación cristiana es el ministerio que se encarga de la edificación, de la capacitación, de dar las herramientas al cuerpo de Cristo, en primer lugar. Esa es la primera faceta. O sea, que es el ministerio de enseñanza de la iglesia, que no debe limitarse solo a la escuela bíblica, sino a cada espacio que provea la iglesia para enseñar, ¿verdad? Pues va a estar enfocado en capacitar. ¿Capacitar para hacer qué? La misión. Queremos, si no sabemos cómo, si no sabemos cómo hacer los acercamientos correctos, ¿verdad? Pero en segunda instancia tenemos el Ministerio de Educación Cristiana, hacer una tarea educativa pre-evangelizadora. Y esto es algo que tal vez no se le está dando el enfoque que merece. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a evangelizar y típicamente partimos de la premisa de que alguien en algún momento ha escuchado del evangelio, y cuando yo predique, y nosotros, acuérdate, pastor, que usamos mucho lenguaje simbólico en nuestra prédica, como por ejemplo la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, expiación, justificación, regeneración. Las personas que nunca han pisado una iglesia se te quedan mirando y dicen: ¿de qué están hablando estas personas? O sea, y es ahí donde el ministerio educativo también tiene que entrar a pre-evangelizar. O sea, ¿cómo yo puedo llevar a alguien al conocimiento de Cristo y al conocimiento, ¿verdad?, de recibir un plan de salvación si yo no conozco de qué se trata? O sea, si lo miramos a nivel de marketing, tú no compras un producto que tú no conoces. O sea, tú primero dime ventajas, desventajas, qué hace, qué no hace. Entonces queremos que las personas acepten este producto que es gratuito, porque no se vende. Exacto. Pero, ¿por qué yo necesito a Cristo? O sea, ¿por qué tú me hablas de sangre? ¿Por qué tú me hablas de pecado? Ahí entra también la educación. En mi labor ministerial, en algún momento dado,
tuve el privilegio de tener células en residenciales y por espacio de 1 año y medio poder educar semana tras semana a personas que no iban a la iglesia. Sin embargo, puedo decirte que el resultado fue, claro, habían días que llevaba a uno solo, habían días que llevaban 15, 20, pero constantemente estuvimos ahí. Y el resultado fue que al fin del año y medio, por lo menos 15 personas aceptaron al Señor. Wow. ¿Por qué? Porque se les dio el ABC, se les dio el por qué tú necesitas a Cristo, el por qué tú tienes que aceptar al Señor, por qué tú tienes que ir a la iglesia. Se hizo a nivel educativo. Y hoy se está dando lo que se dio en los tiempos de los jueces. La Biblia dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. Entonces, pensamos que la sociedad en la que vivimos hoy son los niños que cuando yo me criaba, todos los niños se les llevaba a una escuela bíblica de extensión. Ya eso no existe casi. Que inclusive animamos y exhortamos a las iglesias que lo puedan hacer, que lo retomen. Porque nuestros jóvenes, nuestros niños, no todos conocen quién es Adán y Eva, quién es David y Goliat, o sea, no conocen las historias bíblicas. Y queremos que por un solo mensaje acepten al Señor. Claro, hay un Espíritu Santo que cambia, hay un Espíritu Santo que transforma, pero si la iglesia puede hacer una labor educativa, pre-evangelizadora, vamos a ser mucho más efectivos en nuestra tarea de evangelización. Eso mismo lo estamos viendo también a nivel secular, que la educación ha carecido muchos de nuestros jóvenes y de nuestros niños, y esta generación, aún adulto, se ha sumergido en lo que es las redes sociales, en el teléfono, y su conocimiento está limitado. Y hemos visto que a veces personas cometen ese error, que dan por entendido que los demás ya conocen del Señor, porque dicen, ven a los caminos del Señor. Tuve esta persona que cuando le presenté el plan de salvación, me dijo, no, porque no me quiero morir. ¿Cómo es esto? Que tú no quieres aceptar al Señor porque no te quieren morir. Y en el conocimiento de esta mujer, de conocimiento limitado, decía, no, porque escuché el predicador que decía, arrepiéntete y acepta a Jesucristo para que cuando te mueras te puedas ir con Él. Tú sabes, y ella se quedó con eso en mente de que si moría se iba a ir con el Señor, pero quería aceptarlo porque no quería. Cada maestro de escuela bíblica, gracias por esos años de servicio, gracias por tu preparación, gracias por servir al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pastor, cuando vemos la importancia del ministerio de la educación, del maestro, ¿cuánto debe ser nuestra inversión en la educación cristiana? Porque creemos que a veces es un gasto comprar los expositores, creemos que pagarle los estudios a un posible maestro en el futuro de escuela bíblica, y enfatizamos solamente la educación a nivel de instituto o a nivel de seminario o universidad, pero no le ponemos el mismo énfasis desde la escuela bíblica de nuestros niños. Sí, mira, yo soy de los que creo en todos los niveles. O sea, tenemos que como iglesia no solamente invertir en la educación del grupo de los feligreses de la congregación, sino que tenemos que invertir en todos los niveles, desde los maestros de niños hasta los maestros de adultos, en la capacitación constante, en la capacitación o educación continua de nuestra gente. ¿Por qué? Porque son los que semana tras semana están esforzándose, y si no le damos las herramientas, nuestras escuelas bíblicas no van a ser llamativas. O sea, queremos que la gente asista, queremos que la gente vaya a nuestras escuelas bíblicas, pero si no le damos las herramientas a ese maestro para poder llegar a la necesidad de su grupo, ¿por qué? Porque una de las situaciones que tenemos que tener en mente es que yo no puedo darle clase a los hermanos adultos de la tercera edad de la misma manera que le doy clase a los hermanos adultos, pero que son un poco más jóvenes. Por ejemplo, los matrimonios jóvenes, por dar un ejemplo. Pues yo tengo que saber que hay unas diferencias generacionales y que a cada grupo yo tengo que apelar de manera distinta. Un ejemplo que compartíamos ahorita, cuando yo fui maestro por primera vez a los 13 años de edad,
Curiosamente me pusieron a darle clase a los hermanos caballeros de la tercera edad, así que la diferencia era abismal, pero yo logré entender que ese grupo específicamente le fascinaba la historia, ¿verdad? Por las mayores, y que obviamente cuando usted hablaba de algún acontecimiento que ellos se criaron en ese momento histórico, pues apelaba. Pero esa misma estrategia no me fue útil con los jóvenes, porque los jóvenes pues no les interesa mucho la historia, entonces tengo que ir a otro tipo de estrategia. ¿Me sigue? Entonces es ahí donde yo tengo que invertir en preparación teológica, porque lamentablemente algo que yo he visto, y lo digo con el mayor respeto del mundo a todos los compañeros del cuerpo ministerial en todas las áreas, en todas las denominaciones, pero algo que yo he visto como maestro de instituto ha sido lo siguiente, y es, yo no voy a enviar a fulano o a fulana a estudiar porque después se cree que saben más que yo. Wow. Entonces es una mentalidad, yo diría, mezquina o un poco egoísta. Entonces queremos que la iglesia vaya, como dice la Escritura, de gloria en gloria. ¿Y cómo la iglesia puede ir de gloria en gloria cuando no invierte en su gente? Mira, un ejemplo que yo uso mucho es el ejemplo de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, cuando tú vienes a ver, Elías los recluta y para Elías poder ascender tuvo que desarrollar a un Eliseo. Entonces nosotros, en nuestra sociedad occidental, hemos desarrollado el asunto de perpetuar nombres o figuras. No, aquí yo soy el que soy, o sea, yo soy el que más que sé, yo soy el que soy el doctor o lo que sea. Y se nos ha olvidado que tenemos que tomar a la generación que se levanta, tomarlos de la mano y enseñarles a hacer las cosas como se hacen. Entonces, otra actitud que he visto constantemente es, en mi área donde yo vivo, hay una expresión que se usa mucho, y es que se dice, yo molí vidrio con el pecho. Entonces, como a mí me tocó moler vidrio con el pecho, pues que el que venga, que muela vidrio, que muela también. Entonces, eso está provocando una reacción tipo carrusel, donde vemos a una iglesia que tiene unas temporadas que altas, sube, pero luego entonces cuando esas generaciones mueren, pues entonces vuelve el carrusel a bajar y hay que esperar que se levante otra persona, que se levante otra generación. Entonces la iglesia usted la ve en ese carrusel constante. Cuando yo soy de los que creo que el techo de mi generación debe ser el piso de la generación próxima. O sea, y para que eso sea posible, para que se cumpla el que la iglesia va de gloria en gloria, yo tengo que tomar a esta generación, vaciarme de lo que Dios me ha dado. Lo que hemos recibido ha sido por gracia, amén, Pastor Orlando. Amén. Entonces, si Dios me ha permitido saber un poquito, pues lo poquito que yo sé, entonces poderlo compartir con otros para que esos otros, mire, tal vez a mí me costó 20 años saberlo, si ellos pueden saberlo mucho antes y ¿sabes qué? Y no cometer los errores que tal vez yo cometí, pues mire, ese es el llamado de la iglesia y entonces así funcionar como lo que somos, un cuerpo, un organismo vivo que Dios estableció para que vaya creciendo y vaya haciendo la voluntad del Señor y no tengamos este carrusel va y viene, temporada tras temporada, generación tras generación. Es transmitir ese conocimiento, y estábamos hablando del programa, de usted como padre, ahora una perspectiva diferente desde la posición de abuelo, transmitir a la generación de su hija, de su yerno, el conocimiento que ya previo adquirido, porque cuando nace un hijo, cuando uno le entregan una iglesia para pastorear, no te entregan un manual de cómo hacerlo, uno aprende según la tradición y el conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación. Pablo enfatiza eso, que las hermanas de la congregación le enseñen a las muchachas jóvenes. Y Jesús le había dicho a sus discípulos, no se maravillen de lo que yo he hecho, porque cosas mayores ustedes van a hacer en mi nombre. Pues esta mentalidad paternal de que uno quiere que nuestros hijos le vayan mejor y para eso hay que transferirle ese conocimiento. Y es necesario entonces esa misma práctica
de los maestros a los estudiantes que tenemos en nuestras congregaciones? Mira, tocaste algo muy importante, y es que mencionaste lo que hacía Jesús. Si miramos el Nuevo Testamento, el término griego utilizado para enseñar es el término didaskalein. Y cuando los evangelios hablan de lo que Jesús hacía, más de un 80% de los verbos utilizados hacia Jesús sanaba, Jesús reprendía demonios, Jesús libertaba, sí, todo eso lo hacía, pero el verbo más utilizado es el verbo enseñar. Santo. O sea, que Jesús, más que hacer otras cosas, enseñaba. Es más, ¿qué es la gran comisión? Y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces, hemos hecho buenos creyentes, feligreses, pero se nos ha olvidado hacer discípulos. Y una de las claves es que para usted ser maestro, usted tiene que ser un eterno discípulo. Un alumno. Un alumno constante. Usted no deja de aprender. Amén. Una persona me expresó los otros días, me dijo, pastor, me di cuenta que yo me creía que sabía, pero no sé nada. Y yo le dije, cada día que yo aprendo algo nuevo, me doy cuenta que me falta mucho por aprender. O sea, y esa debe ser la actitud, y esa debe ser la manera de pensar de todo apasionado por la Escritura que ocupa la función del maestro. Y fíjate que no te digo posición. Aquí no hay posiciones en el reino. Aquí hay funciones. Cada cual ejerce su función según la gracia que le ha sido. Y entramos a lo que decía el apóstol, a lo que decía la Iglesia de Dios para estos tiempos. Así que no se retire, regresamos en breve aquí en Diálogo Pastoral. El regenerador celular ocular es un hallazgo científico, una fórmula maestra de componentes naturales con gran poder de acción, con estudios clínicos y científicos en cada uno de sus ingredientes para generar beneficios terapéuticos únicos, superiores y especiales en la salud visual de los humanos. Sirve incluso para las mascotas, porque el beneficio se puede comprobar en 2 minutos. Quita la resequedad, recupera la hidratación de los ojos, limpia la visión de impurezas externas e internas y quita la fatiga visual. El regenerador celular ocular tiene una fórmula magistral de poderosos nutrientes que pueden permitirle al individuo que los usa detener, corregir y revertir todos los males que afectan la visión. Si los ojos reciben la cantidad, la calidad y la frecuencia de los nutrientes específicos, pueden superarse todos los problemas como pterigios, cataratas, ambliopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia y hasta el mismo glaucoma. Todos los males que afectan la visión tienen un origen principal: desnutrición celular extrema, que es lo que se resuelve con la nutrición celular del regenerador celular ocular. Gloria sea al Señor. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos aquí con el pastor Isaac Ruiz de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del pueblo de Isabela, allá en el barrio de Bajuras, hablando acerca del tema, la importancia del maestro. Estamos tocando este tema por mayo, mes de la educación, y qué más importante que educación cristiana, esa educación que no se queda aquí en este mundo, sino que nos lleva a la vida eterna. Gloria sea al Señor. Sigan llamándonos, amados hermanos, a los teléfonos que aparecen en pantalla. Nos están llegando las peticiones aquí de los hermanos y hermanas que están sintonizadas aquí en la cadena de milagros. Gloria sea al Señor. Y también a través de internet, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla: 787-898-5410, 787-898-5120. Al final del programa, nuestro pastor Isaac Ruiz va a estar orando por estas peticiones. Pastor, estábamos hablando acerca entonces de esta importancia de la educación cristiana y del rol del maestro.
usted utilizó la mano. Sí. ¿Cuán importante es hablar del rol ministerial del maestro para la iglesia en estos días? Porque hay personas que ven, como decimos acá, es que yo no quiero invertir en los maestros de escuela bíblica porque después van a saber más que yo. Y hablo desde la posición pastoral. Ahí me muestra a mí una inseguridad en el líder. Yo soy de las personas que me siento a escuchar la escuela bíblica, a sentarme, a aprender de la maestra de escuela bíblica nuestra hermana Iris Vales, Marisol González, nuestro copastor que da clase, y cada uno de los maestros que toman la clase, yo me siento ahí para aprender también del conocimiento, que eso no minimiza o me hace un menos líder o menos unción. Al contrario, estoy ahí para aprender, pero también para aportar. ¿Qué pasa con la importancia y el rol que juega este ministerio de la enseñanza? Bien, vamos a verlo usando la base bíblica de Efesios. Vamos a ver los ministerios, y como mencionaste que use la mano, vamos por un momento dado, ¿verdad?, a tomar la mano, usted que nos está escuchando, para ver los 5 ministerios, ¿verdad? Si usted mira el dedo pulgar, ese podemos identificarlo como el ministerio apostólico. Claro, quien pregunta, ¿existen los apóstoles? ¿No existen? Vamos rapidito a contestar eso. Primero es que la palabra apóstol viene del término apóstolos, que significa el que es enviado. Esta palabra luego, cuando la iglesia empezó a crecer, se empezó a cambiar por el término apostolein, que significa uno que es enviado lejos. Pero cuando la iglesia se romaniza, porque el imperio romano la absorbe, pues allá 325 después de Cristo, Constantino hace el edicto de tolerancia y todo eso, pues entonces el término apostolein se cambia al latín, que es el lenguaje del imperio, al latín misio, que del término misio es que viene el término español misionero. Así que, ¿qué es un apóstol? Si usted pregunta, básicamente es ese misionero que se envía a un lugar donde el evangelio nunca se ha predicado. ¿Y por qué uso este dedo? Porque si usted mira de los 5 dedos de la mano, este dedo puede tocar sin ningún problema los demás dedos. ¿Y qué hace un misionero, un apóstol, cuando va a un lugar donde nunca se ha predicado a Cristo? Pues tiene que ser de profeta, tiene que ser de evangelista, tiene que ser pastor, tiene que ser maestro, tiene que tocar todas las bases, ¿verdad? Amén. Ahora tenemos el ministerio profético, usamos el dedo índice, porque es la persona que revela la palabra que está en el corazón de Dios, lo que sale de la voluntad de Dios hacia el pueblo. Luego tenemos el ministerio del evangelista, que le llamamos esto al dedo del corazón. Y yo identifico siempre el ministerio evangelístico como un mensajero con un mensaje sencillo, simple, pero que cala al corazón. Si miramos, y voy a usar 2 personas que ya partieron de este plano, uno fundador de este ministerio, nuestro hermano Guille, su mensaje era ¿cuál? Cristo viene. Otro en el lado anglosajón norteamericano, nuestro hermano Billy Graham. Me fascinaba su mensaje porque él se limitaba siempre a decir The Bible says, la Biblia dice, y la Biblia dice, y con eso él lo resolvía todo, ¿verdad? Pero el mensaje llegaba a las masas, tanto así que fue considerado el predicador que más gente sacó del catolicismo. Por eso el obispo de Roma lo citó y le dijo, tú me estás sacando gente, ¿verdad? Entonces, pero su mensaje era sumamente sencillo. Ahora, el que el evangelista se gana, se le entrega al pastor, que es el dedo del anillo, es el dedo del compromiso. ¿Por qué? Porque es el que toma estos son los pasos. Vamos ahora a las clases, son los pasos. Vamos ahora a las clases de discipulado, vamos al bautismo, y posiblemente recién convertido venga con esa euforia que caracteriza mucho, sobre todo los que somos hispanos, con esa emoción del inicio, y el pastor, ¿verdad?, tiene que controlar esas emociones del inicio para dejarle saber que hay unos pasos a seguir. Pero entonces usted dirá, pastor, y dejó los maestros para lo último. No, es que vamos a ver su función. El ministerio del maestro yo lo identifico con el dedo pequeño de la mano,
Y por un momento, usted que me está escuchando, cierre su mano, el puño, pero sin cerrar el meñique. Hágalo. Tómese un segundo. Pastor, ¿usted daría un puño sólido sin cerrar ese dedo? El grito lo voy a pegar en el cielo porque me va a romper el meñique. Sin embargo, cuando usted cierra el meñique, es cuando el puño siente fuerza, alcanza solidez. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, pues yo quiero que usted vea los 5 ministerios desde esa misma perspectiva. O sea, el ministerio del maestro es ese dedo pequeño que llega a cosas que no se discuten o no se dicen en un sermón dominical. Wow. O sea, hay cosas que en el sermón dominical le pasamos por encima, porque estamos en una audiencia que no podemos responder preguntas y respuestas. Pero entonces, en el ministerio educativo de la iglesia, es donde se sustraen esos detalles que los otros ministerios nos resaltan. Yo siempre he dicho que en los detalles está la riqueza. En los detalles de la interpretación bíblica, los idiomas bíblicos, cuando usted profundiza esas áreas, usted encuentra unos detalles maravillosos. Por dar un ejemplo rapidito, me encontraba haciendo mis estudios con mi profesor de lenguas bíblicas en griego, y uno de los detalles que pudimos sustraer de esa enseñanza es que cuando Jesús dijo en la cruz, nuestras versiones de la Biblia dice, y Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dijo, está dicho en una forma de tiempo pasado. Sin embargo, los textos más originales o más cercanos al original no dicen y dijo, dicen y decía. Lo que implica, eso se le llama un tiempo imperfecto, es una acción continua. O sea, Jesús no dijo una sola vez, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. No, Jesús decía constantemente, Padre, perdónalo, Padre, perdónalo, Padre, perdónalo. O sea, que no solamente nos ayuda a ver la magnitud de lo que Jesús estaba diciendo, no lo dijo y ya, no, constantemente lo balbuceó porque solamente 2 palabras fueron gritadas. En la posición de crucifixión, Jesús podía balbucear. ¿Y sabes qué? Por encima del dolor, ese amor por nosotros lo llevó a pedir constantemente que el Señor nos perdonara, ¿verdad? Porque los que estaban allí y obviamente nosotros no sabíamos lo que hacíamos. Así que esos son los detalles que el ministerio del maestro va a resaltar. Así que invitación siempre es a que veamos los ministerios de manera horizontal, no vertical. Aquí no hay posiciones. Y rapidito un ejemplo, si estamos en una construcción, pastor, el ingeniero es importante. Sí. Pero los que tiran las zapatas son importantes. Y los que hacen las columnas y luego el techo también son importantes. Porque logran el objetivo. O sea, pero el ingeniero es mejor o es más digno que los constructores a nivel de dignidad como humano. No, todos son iguales. Pero sin embargo hay una subordinación económica. O sea, no se puede hacer el edificio si no tenemos los planos correctos, que nos digan las medidas, ¿verdad? Pero un ingeniero puede tener el mejor plano del mundo y si no tiene los constructores que trabajen ese plano, pues para ningún lado vamos. Ese sueño no se hace realidad. Exacto. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que entonces los 5 ministerios, no hay ninguno más importante que el otro, sino que todos estamos en mutua dependencia dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Cada uno tenemos que cumplir nuestro rol. El del maestro en enseñar, el del pastor en dirigir la iglesia, la congregación, y así sucesivamente cada miembro, cada ministerio va a edificar el cuerpo de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Wow. Pues entonces esto no es una competencia, sino esto es trabajar en armonía. Y eso era lo que buscaba Pablo al decir esto, que todos estamos trabajando en armonía para no resaltar a una persona en específico, sino edificación, gloria sea al Señor, de la iglesia, para llegar a la madurez de Cristo, que es la cabeza. Eso es así. Pero entonces, pastor, ¿cómo podemos nosotros, como maestros, como pastores, contextualizar o actualizar el mensaje del Evangelio? Porque hemos visto de parte de Jesús, el maestro por excelencia, el buen maestro, que
que él tomaba la palabra del Señor, él tomaba lo complejo del reino de los cielos y lo simplificaba hablándole de 100 ovejas de un pastor y se le perdía una, o la moneda perdida, o el pan, y siempre tomaba algo complejo y lo ponía tan sencillo que todo el mundo, al público que él le estaba hablando, podía relacionarse. Hoy en día, hablar acerca del pan de vida, la tierra que fluye leche y miel, las ovejas, la agricultura, que la semilla cae en el pedregal. ¿Cómo entonces nosotros podemos actualizar, siempre y cuando manteniendo la pureza del mensaje, no añadiéndole ni quitándole? ¿Cómo puede hacer un maestro eso? Bien, hay dos cosas que me gustaría destacar. En primer lugar, mencionaste que Jesús tenía de tomarlo sofisticado, lo complicado y simplificarlo en arroz y habichuela. Uno de los pecados, si podemos llamarle así, que he podido ver a veces en el que se prepara con buena intención, académicamente, yo creo en la preparación académica, es que se peca por lo que yo llamo presunción intelectual. O sea, y esto es algo que tenemos que establecer en los ministerios de enseñanza, que aquí no estamos para presumir lo que sé. O sea, aquí lo que yo pueda aprender y lo que yo pueda conocer y lo que yo pueda saber, lo vamos a utilizar para hacer efectivos en el ministerio, para yo poder tomar el mensaje o lo sofisticado o lo profundo y lo pueda traer en un lenguaje, como muy bien has mencionado, que ha simplificado, como yo digo en mi argot pueblerino, que el mensaje pueda ser dicho en arroz y habichuela, y valga la hora la redundancia. Así que, pero a lo que quiero apelar es que tenemos el reto. Si usted logra hacer una maestría, un doctorado, gloria a Dios, pero que nunca se le olvide que lo sofisticado de la academia, que lo sofisticado de la alta crítica, usted lo pueda tomar y llevarlo como si fuera un baby food, ¿no? Y claro, yo creo que cada vez hay que subir el diapasón en la enseñanza, pero tenemos que saber hablar el lenguaje de nuestras comunidades de fe. Eso es número uno. Ok. Ahora, Jesús utilizó unas parábolas en su época, que fueron parábolas que, por ejemplo, la sociedad de Jesús era agrícola, había una industria pesquera, porque Pedro no era un pescador, ya, como yo digo, solitario, no, él pertenecía a una cooperativa. Exacto. Una cooperativa pesquera familiar, así que por eso tenían que rendirle tributos, y allí estaba Mateo, que era el que cobraba los tributos en el puerto marítimo de Capernaum. Así que por eso es que usted ve que reclutan a Mateo, pero eso es tema para otro día. Pero a lo que voy, Jesús utilizó el entorno. Entonces tenemos un reto, los pastores, los maestros, todos los que ministramos, de que a veces nos quedamos solamente con las parábolas y las simbologías que se usaron en los tiempos de Jesús, pero en una sociedad industrializada, posmoderna, con las tecnologías que existen hoy en día, pues no, el mensaje no es entendible. ¿Por qué? Porque utilizamos elementos, como se mencionó ahorita, ejemplo, sangre, expiación. ¿Cómo yo tomo eso? Entonces, es el reto del maestro a yo tomar los principios bíblicos, porque los principios no cambian, los principios siempre serán los mismos. Yo tomarlos y traerlos en un lenguaje que las generaciones lo puedan entender. Y voy a darte un ejemplo rapidito. Yo tuve que ministrarle en una ocasión a un grupo de estudiantes de ingeniería en electrónica. Okay. Y yo digo, pero ¿cómo yo le hablo a unos estudiantes de electrónica, de sangre? Porque ellos querían, pastor, queremos que usted nos explique el plan de salvación. Y yo pues me pongo a hablar de sangre, de expiación, de redención, del rescate, de propiciación, la Pascua. O sea, son muchos términos que en una media hora yo no iba a poder explicar y ellos no me iban a entender. Pues entonces, yo digo que, ¿verdad?, el Señor me iluminó y utilicé el teclado. Y yo le dije que el plan de salvación lo hice del teclado de la computadora, porque eso sí ellos lo entienden. Entonces, dos de los elementos que utilicé en ese momento dado, yo le dije, bueno, el teclado tiene una función, una tecla que se llama backpage. ¿Qué se hace con el backpage? Bueno, cuando usted escribe un error, pues le da hacia atrás y usted vuelve a escribir.
Pues ¿sabes qué? Así es el Señor. El Señor es un Dios que cuando aún cometemos errores, nos da segundas oportunidades. Amén. Pero cuando tú tienes un documento que está mal redactado, mal escrito, que no sirve, ¿qué usted hace? Pues lo borra. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues hay una tecla que usted sombrea y esa tecla se llama delete. Y con eso usted borra todos los errores. Pues sabes que el plan es así mismo, porque Dios toma todos nuestros pecados, todos nuestros errores del pasado, y la Biblia dice que lo echa a lo profundo de la mar y que no se acuerda de ninguno de ellos. Pues a ese grupo de electrónica pude contextualizar, que es el término, pude contextualizar el plan de salvación. Claro, luego le dije, les recomiendo que profundicen en la Escritura, que abonen entonces lo que Jesús hizo, pero pude utilizar un lenguaje que ellos asimilaron y entendieron. Y nosotros tenemos el reto de hablar en un lenguaje que las generaciones, y vuelvo a hacer el énfasis, no estamos hablando de cambiar los principios bíblicos. Amén. Esos seguirán siendo los mismos. Pero ¿cómo yo se los explico a esta generación que vive en Puerto Rico y en estas partes del mundo, y que vive en una era totalmente moderna? Así que tenemos que utilizar las terminologías correctas para hacernos entender, ¿verdad? Y fíjate que te estoy usando la expresión hacernos entender. Muchos por ahí dicen, ¿me entendieron? Una corrección que yo siempre hago: la responsabilidad recae en el que transmite el mensaje en hacerse entender. Amén. No en si la gente te entendió, no. Usted es el que se tiene que hacer entender. Tenemos que buscar las formas de explicarnos delante de nuestras comunidades. Para ir finalizando, pastor, porque el tema se pone muy bueno, yo siempre he creído en la educación continua, porque a veces demandamos que los enfermeros, la medicina, esté actualizada con todos los elementos contemporáneos y la medicina más efectiva para tratar unos asuntos. En el sistema legal también las leyes hay que estar actualizados, gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué usted piensa de la educación continua en la pastoral, en el ministerio? Tanto los evangelistas, los pastores, los maestros, todo y cada uno de ellos. Mira, las situaciones que vive la sociedad moderna nos exigen que estemos en una constante capacitación. Hay cosas que antes se podían hacer en nuestras congregaciones que hoy pueden ser demandables. O sea, lo cual exige una preparación holística. Holística significa que sea en todas las áreas, porque a veces nos limitamos solo a la teológica. No, tenemos que seguir en una capacitación constante en las áreas de las relaciones humanas, porque los seres humanos somos complicados. Entonces, cada vez el asunto de las relaciones se complica. Yo tengo que ser efectivo al grupo, y eso demanda esa capacitación constante. Hoy están batallando contra ideologías, que las ideologías son sumamente peligrosas porque no se prueban de ninguna manera científica, pero es una ideología y yo tengo que saber responder bíblicamente a esas nuevas ideologías. Las ideologías de hoy no son necesariamente las ideologías que dominaban en los años 70 o en los 80. O sea que cada mundo en el que vivimos se reinventa en cuanto a ideologías, y la iglesia tiene que saber responder a nuevas ideologías que nos combaten. Como dice el apóstol Pedro en su carta, tenemos que estar preparados para hacer una correcta apologética, una perfecta defensa de nuestra fe a todo aquel que nos exija, ¿verdad? Y que le respondamos, no porque sí, no porque lo tienes que aceptar, no, tenemos que responder con propiedad y con argumentos serios y correctos a todo aquel que nos demande de la fe que hemos creído. Amén, gloria sea al Señor. El tema se pone más que interesante y me uno a las palabras de nuestro pastor Isaac Ruiz, porque en estos tiempos estamos viendo cómo hay grupos, especialmente en Estados Unidos y a nivel del mundo, que quieren desmantelar, deconstructing the faith en inglés, desmantelar la fe para entonces cuestionar, y eso nuestros jóvenes están siendo y agrupaciones
disque de música cristiana, disque de música gospel, lo que quieren es desmantelar la fe para entonces ellos creer en ideología y falsas religiones. Así que asumamos nuestra responsabilidad y démosle la importancia que tiene este ministerio. Pastor, para que ore por estas peticiones, le pregunto, además de ser el pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en el barrio Bajuras de Isabela, también nuestro pastor Isaac Ruiz es miembro del Departamento de Educación Cristiana y dígale a los televidentes qué otras posiciones. Amén. Aprovecho, ¿verdad?, para saludar a los hermanos de nuestra hermosa congregación allá en Bajuras de Isabela. Por la gracia del Señor, pues somos parte del Departamento de Educación Cristiana y Familia. Somos miembros de dicho departamento que junto con nuestro señor director, el reverendo Luis Mateo Colón, y los demás miembros del departamento, laboramos para la gloria y honra del Señor. Somos parte también del equipo de profesores de los certificados de la Universidad Pentecostal Mispa, y pues por la gracia del Señor, por su pura misericordia, pues comenzamos también a escribir lecciones para el leccionario pentecostal de nuestra amada iglesia, así que ahí nos tiene el Señor y como yo siempre digo, el Señor ocupa a los ocupados, pues ahí estamos laborando para gloria del Señor. Amén. Saludos a nuestro pastor y profesor Luis Mateo, fue profesor mío allá en el Colegio Bíblico Pentecostal, hoy como se conoce la UTC. Gloria sea al Señor. Pastor, diríjanos en oración. Claro que sí, vamos a orar. Gracias, y nos ponemos todos de acuerdo, sí, Señor, creyéndole que el Señor ha de obrar. Padre eterno, en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Señor, estoy en común acuerdo con cada uno de los amigos, de los hermanos que están conectados. Señor, mira cada petición que ha sido expresada en esta hora. Yo pongo mi mano, Señor, pero más que mi mano, es la mano poderosa de tu Espíritu, que es contestando cada petición. Te pedimos, Dios eterno, que en esta hora tú impartas sanidad. Señor, esa persona que está esperando ese milagro creativo, Señor, lo reciba en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, estas son parte de las señales que tú estableciste que nos seguirían, Señor, que en tu nombre sanaríamos enfermos. Así que esta persona que está en el hospital, ese que está en su casa, ese que posiblemente, Señor, está en la cárcel, que está en diferentes lugares, Dios eterno, Padre, tú pones tu mano de virtud, tú pones tu mano sanadora, Padre, y tú te glorificas en la vida de mis hermanos, y todo, Señor, lo creemos en este maravilloso nombre de Jesús. Sabemos, Dios eterno, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú lo hiciste ayer, tú lo vuelves a hacer hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén. Pastor, si alguien se quiere comunicar con usted para alguna conferencia, alguna invitación a predicar, ¿a qué teléfono lo pueden hacer? Sí, nos pueden contactar al número 787-546-1620, 787-546-1620. Si nos hace la llamadita, como a veces estamos en otras llamadas, nos puede escribir un mensaje por WhatsApp y rapidito, ¿verdad? Nos comunicamos a la mayor brevedad. Amén. La iglesia la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Se encuentra en la carretera 4466 del barrio Bajuras de Isabela. Tenemos nuestros cultos de los domingos a las 4 de la tarde. Allí hay una comunidad hermosa que adora y bendice el nombre del Señor. Si usted va por el área de la playa, por Bajuras, hay unos negocios por allí famosos, venden unos pastelillitos de pescado. Pues mire, se da la vueltita por allí, y si es domingo y son las 4 de la tarde, pues se pueda llegar a nuestro templo y allí le recibiremos con mucho gozo y con mucha alegría. Qué bueno, una iglesia abierta los domingos a las 4 de la tarde y además de ser pastor, es maestro, profesor, conferencista, pero además de eso, esposo, padre y abuelo recién estrenado. Así que un saludo a toda la familia y la iglesia allá en Bajuras de Isabela. Así que, amados hermanos, agradecemos esta oportunidad que ustedes se haya sintonizado con nosotros. Por favor,
asista a una iglesia, congréguese, vaya a la escuela bíblica. No es tan solamente la espina dorsal, gloria sea el Señor, es el elemento, como decía nuestro pastor, que unifica, que nos permite profundizar más sobre aquellas predicaciones que se dijeron el domingo, sobre temas de relevancia, de importancia, para que la iglesia llegue a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Así que de parte nuestra aquí en el Ministerio Cristo Viene, en Diálogo Pastoral, Dios les bendiga, Dios les guarde y busque una iglesia donde le predique del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que les predique de que Cristo sana, salva, bautiza con Espíritu Santo y fuego y viene pronto por su iglesia. Dios les bendiga, bendiciones.